noches, ¿cómo estás? Pues la verdad estoy bastante venido arriba porque ¿qué te ha parecido mi monólogo sobre...? Menudo pelazo tenías, ¿eh? Las cosas como son. Qué melena, sí. Sí, pues la verdad, sigo conservando. que yo no estoy en Turquía, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido mi monólogo sobre educación sexual? Está perfecto. Mira, mañana puedes hablar, por ejemplo, pues de física cuántica, que controlas el tema exactamente igual, por ejemplo, ¿no? Por darte ideas. ¿Así? Vamos a empezar. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos. España en alerta por la amenaza de la borrasca Kirk. El temporal que asola la península y Baleares ha marcado hoy su día más adverso con incidencias en todo el territorio, especialmente en el norte del país. Las rachas de viento han alcanzado los 205 kilómetros por hora en los picos de Europa. Las lluvias torrenciales han acumulado 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y el fortísimo oleaje ha azotado sobre todo el Cantábrico, con olas de hasta 7 metros de altura. Una muestra de los estragos provocados por el temporal son estas imágenes de esta tarde en Santoña, en Cantabria. Los fuertes vientos han hecho caer este andamio de un edificio de la avenida de Berria. Por suerte, a pesar de lo aparatoso del accidente, no se ha cobrado ninguna víctima. Antes de llegar a nuestro país convertido en fuerte temporal, Kirk fue un huracán que golpeó hace unos días Estados Unidos. Allí siguen hoy luchando con otro potente huracán, el Milton, que a estas horas está llegando a Florida, procedente de México, y se prevé que alcance vientos de 270 kilómetros por hora y provoque grandes inundaciones y destrozos. La bahía de Tampa se prepara para lo que, en palabras del presidente Joe Biden, será una de las peores tormentas en 100 años. Ante esta amenaza histórica, las autoridades han ordenado la evacuación de más de 5 millones de personas, lo que ha provocado atascos kilométricos y desabastecimiento de combustible. Este dispositivo se enfrenta además a una dificultad añadida: los escombros acumulados por un huracán anterior, el Helene, que aún obstaculizan las carreteras. Guillermo, lo cierto es que los huracanes son habituales en esa zona, pero no de esta intensidad. ¿Crees que pueden tener relación con el cambio climático? Con la política nacional, Feijóo revienta el pleno en el Congreso sobre inmigración para intentar frenar la crisis interna que vive el PP tras votar a favor de la reforma que convalida las penas a nivel europeo, incluyendo a los presos de ETA. Tras las numerosas críticas recibidas, hoy el PP ha diseñado una estudiada puesta en escena con la que intentar apagar el incendio generado. En medio del pleno, cuando el presidente Sánchez ya llevaba unos 30 minutos hablando sobre inmigración, los diputados del PP se pusieron en pie para recibir, como veis, con una sonora ovación a la senadora Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, que irrumpía por sorpresa en el hemiciclo. Finalmente, Marimar Blanco fue recibida cariñosamente por Feijóo, que acabó cediéndole un escaño a su lado. Lo que debía ser una jornada para debatir la crisis migratoria a petición del PP finalmente se ha convertido en un monográfico sobre ETA. Los populares siguen culpando al Gobierno de su propio error y le exigen que retire la reforma de la ley, algo que los socialistas no contemplan. En un nuevo intento de tapar la equivocación de su grupo parlamentario, hoy hemos visto a un Feijóo bastante sobreactuado que no paraba de lanzar duros ataques contra Sánchez. Sánchez le ha recordado a Feijóo que no se trata de una rebaja de penas, sino de una convalidación de condenas en línea con la Unión Europea. Eso sí, el presidente ha aprovechado su intervención para tirar este dardo a los populares por su error en la votación. El empeño del PP en convertir este pleno sobre inmigración en uno sobre las víctimas de ETA ha provocado este enfrentamiento entre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Núñez Feijóo. Atentos. Del tono del debate, lo cierto es que el error del PP está generando mucho malestar dentro de las filas populares, aunque por el momento no se ha sustanciado ninguna dimisión, a pesar de que los 3 diputados responsables del error hayan puesto su cargo a disposición del partido. Tenemos que hablar de los nuevos audios de Juan Carlos I en los que carga contra el gobierno de Felipe González. Si en los últimos días habíamos escuchado cómo el monarca aseguraba en sus conversaciones telefónicas con Bárbara Rey que en las filas socialistas había políticos que estaban detrás de la República, hoy se han revelado nuevas grabaciones en las que el emérito critica duramente al gobierno socialista por sus casos de corrupción. Así hablaba don Juan Carlos meses antes de las elecciones generales del 96. Ninguno de los empresarios murcianos condenados por participar en una red de prostitución de menores pisará la cárcel. Los agresores han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir sus condenas al reconocer todos los delitos y hacer valer su avanzada edad y la demora que ha sufrido el juicio. Recordemos que ha tardado 10 años en celebrarse. La noticia ha caído como un jarro de agua fría tanto en Murcia como en el resto del país, donde se han sucedido manifestaciones feministas en protesta por esta decisión que ha recordado a la polémica sentencia del caso de La Manada. Como sabéis, se trata de una trama que localizaba menores de entre 14 y 17 años de entornos vulnerables a las que engañaban a las puertas del colegio o de discotecas light, ofreciéndoles supuestamente trabajos de niñeras o similares para introducirlas finalmente en una red de explotación sexual.
Chicas, jóvenes y nuevas. Era una de las peticiones de los empresarios a los que ayer la Audiencia Provincial de Murcia libró de entrar en prisión. 8 empresarios, entre los que se encuentran algunos muy influyentes y conocidos en la región, como el exvicepresidente de la patronal de Cartagena, Juan Castejón. 8 empresarios que protagonizan uno de los mayores escándalos de prostitución de menores que hemos conocido. Se trataba de una red perfectamente organizada. Contaba con hostales en los que tenían lugar los encuentros, con taxistas que cubrían los desplazamientos y con mujeres proxenetas que captaban a las menores. Por mantener relaciones sexuales con ellas, los clientes pagaban entre 80 y 200 euros, mientras que las menores recibían entre 10 y 30. En el juicio, las chicas reconocieron que habían sentido miedo y asco, que llegaron engañadas y que las obligaban a fingir que eran aún más pequeñas de la edad que tenían para satisfacer el deseo morboso de los clientes. Los mismos que ahora han visto desaparecer sus penas de cárcel a cambio de reconocer los hechos, de pagar unas indemnizaciones por víctima de entre 500 y 2.000 euros, mantenerse alejados de ellas y de seguir un curso de reeducación sexual. ¿Es esto una sentencia que sirve para reparar a las víctimas? Al contrario, la que debería ser una condena ejemplarizante se ha convertido en una bofetada para las víctimas y además lanza un peligroso mensaje de impunidad para los autores de delitos sexuales y pederastia. Todo parece apuntar, una vez más, a que nuestra sociedad va por delante de nuestra justicia. Mientras estos días aplaudimos la valentía de mujeres como Giselle o Nevenka, hay jueces que libran de la cárcel a violadores de menores. Nos merecemos una justicia que esté a la altura de nuestra sociedad, una justicia con perspectiva de género y feminista. Y voy más allá, una justicia que no sea clasista, porque si en vez de empresarios españoles y bien relacionados hubiesen sido inmigrantes o personas racializadas, ¿la condena habría sido la misma? Seguramente no. El teniente fiscal dijo después de escuchar a las víctimas: el sistema no puede volver a defraudar a estas chicas. Pues bien, a raíz de esta sentencia podemos afirmar que el sistema está fracasando estrepitosamente.